Desde las rectas tangentes al gráfico. Bueno. Eh, para poder sacarlo, hasta que yo pueda ingresar, básicamente lo que tienen que hacer es analizar, porque van a tener una ecuación, una función de una función derivada, ¿está bien? Y prima de, no recuerdo, creo que era de t, ¿está bien? Entonces, ustedes tienen que analizar para asociar, y tienen un gráfico de una función y, para asociar el gráfico a la ecuación de la función derivada, en el gráfico tienen que analizar las pendientes de las rectas tangentes al gráfico. Entonces vayan analizando eso, me dicen qué pasa con las pendientes de las rectas tangentes al gráfico en distintos t o en distintos x, creo que eran t, ¿está bien? Y ahora lo charlamos para ver por qué no son respuesta de la función derivada que está ahí arriba. Eso en el ejercicio 11. Vayan haciendo eso, ahora lo vemos.
No, que todos los de tránsito, se ve que hubo un accidente, me mató. Uy. Uy. Bueno, chicos, acá dice, el tema de hoy empezamos a ver ecuaciones diferenciales. No sé si han visto el video para tener un poco de noción de qué estamos hablando, pero bueno, básicamente acá lo que dice que explique por qué los gráficos, las funciones de los siguientes gráficos no pueden ser solución de la siguiente ecuación diferencial. Ahí nuestra ecuación diferencial es una función derivada y prima que depende de t es igual a e a la t por paréntesis i menos 1 todo al cuadrado. Bien. Y tenemos dos gráficos de, no de función derivada, sino de la función i. ¿Qué podemos decir del primero? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Díganme un par de lugares medio críticos, por decirlo. En el 1, 1.
prácticamente, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Tenemos que tener y' igual a cero, ¿no? Bueno, ahí, perdón, pero la verdad que ahí y', uy, es igual a cero. ¿Está bien? ¿Y qué más? Acá, por ejemplo, ¿cómo es la pendiente? En esta parte, menor que cero. Entonces, para que corresponda con esta función tiene que ser decreciente en algún lado o negativa. Bien, e a la t por un paréntesis al cuadrado, ¿va a tener en algún momento un valor negativo? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Que no hay forma de que e a la t por algo elevado a una potencia par, ¿está bien? Tenga un valor menor que cero, cosa que nos justifique la pendiente negativa de la última parte. Bueno, entonces eso les indica de que esa función derivada no puede corresponder al gráfico, a, o sea, al gráfico a la función que está graficada en el gráfico A. Con respecto al gráfico B, ¿qué podemos decir? Las pendientes que son siempre positivas, lo cual está bueno porque la función derivada que nosotros teníamos siempre nos va a dar un valor positivo. Entonces eso está bueno, pero en la función que nosotros tenemos, ¿qué pasa en uno? Ah, ¿qué? Bueno, me pide alta tecnología. Ahí se ve mejor. Bueno, en el gráfico B, la función es siempre creciente, o sea que las derivadas son siempre positivas, lo cual es genial, porque e a la t por algo al cuadrado es siempre positiva. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando i vale 1? ¿Cuánto tendría que dar esa derivada? Cero. En el gráfico B, ¿hay algún lugar donde nosotros podamos decir que la derivada vale cero? Bien, tendría que haber algún lugar donde la recta tangente a la curva sea horizontal, lo cual nos indique que la derivada en ese punto es cero. Y eso no ocurre. Entonces eso nos está indicando que este segundo gráfico tampoco corresponde con la función derivada que está escrita arriba. ¿Entienden cómo tienen que ir planteando, cómo tienen que ir analizando estos ejercicios? Los tres ejercicios son similares. Son similares. Tienen que analizarlo de la misma manera. Vamos al ejercicio 12. Ustedes tienen que indicar en el 12
¿no es cierto? ¿A cuál de estas tres funciones derivadas corresponde este gráfico? ¿Está bien? Analícenlo un rato, ¿no es cierto? Y díganme a cuál les parece que corresponde.
Hola chicos. ¿Y cómo van? A ver, díganme, para que la función que está abajo corresponda con el gráfico, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué podemos decir? Bueno, claro, una zona donde la derivada, bueno, disculpen, donde y' sea negativa y una zona donde y' sea mayor que cero, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Y' vale cero. Bueno, tratemos de buscar una función donde tenga una zona derivada positiva, una zona derivada negativa y que más o menos acá pasado cero, que será uno, no sé, y' valga cero. Agarremos, no sé, agarremos la más sencillita, la B. ¿A usted qué les parece? Depende, cuando X es negativa y por lo que si es positiva y X negativa, y' es positiva, nos da, ¿no es cierto? Bueno, si Y es positiva y X positiva, y' es negativa, da, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si X es cero? ¿Cuánto nos tendría que dar la derivada aproximadamente? Acá. ¿Eh? Ahí, en cero. Bueno, bien dibujado. Bueno, vos porque sos dibujante, dibujas lindo. Yo no, esa parte no me salió en la repartija, querida. Cuando, cuando X es cero, cerquita de cero hay una parte donde la derivada es igual a cero. Estamos de acuerdo con eso. Pero en cero, la derivada, ¿vale cero? No. Y según acá la fórmula B, en si X es cero, Y' debería valer cero, ¿lo ven? Menos 2 por cero por Y da cero. Y acá, en este punto, en cero, la derivada está bien. La pendiente está bastante acostada, pero no está acostada. ¿Está bien? Se está acercando a cero, pero no es cero. ¿Lo ven a eso? Que cero es más, más acá, digamos, más por acá. Sea cero, sea en X 0,5, 1, lo que sea. A criterio de cada uno, pero es mayor que cero. ¿Está bien? Entonces, de entrada, la B no puede ser, porque cuando X vale cero, la derivada no vale cero. Por lo otro sí nos da. Si X es negativa e Y positiva, acá nos da. Si X es positiva e Y positiva, acá da también. ¿Está bien? Pero en cero se nos arma problema. Bueno, agarremos otra. Si X es negativa e Y positiva,
¿Qué pasa en la... Los escucho, los veo escribir, ¿eh? ¿La derivada es negativa? ¿Sí o sí? ¿Puede ser negativa? Sí. Porque yo me imagino que vos te referís a menos por más menos. Pero tenemos un uno adelante. O sea, para que sea negativa, lo que sea del menos por más le tiene que ganar al uno. ¿Estamos de acuerdo? Pero, entonces, si x es negativa, podemos tener el caso, como vos decís, de que la derivada sea negativa o que la derivada sea positiva. Depende si le ganan o no al uno. Pero según el gráfico, para todo x menor que cero, la derivada debe ser positiva. Y eso en el A no necesariamente se nos cumple. ¿Está bien? Y en el caso de que X e Y sean positivos, ¿cómo nos debería dar la derivada para que corresponda? ¿Cómo es la pendiente acá, dijimos, en esta parte? X e Y positivos. La pendiente de la recta tangente. ¿Cómo es la derivada? Vamos, sin timidez. Todavía no liquidé a nadie, vamos. Tan mala no soy. Soy fea, pero no mala. Bueno, no tanto. ¿Eh? Acá, en esta parte, ¿cómo es la pendiente de la recta negativa? Entonces, vamos a borrar un poco. Si yo acá tuviera X positivo e Y positivo, ¿cuál es el signo de la derivada? Uno más algo positivo por algo positivo. Positivo. ¿Y cómo me debería dar según el gráfico? Negativo. Entonces puede ser, esa función derivada puede corresponderse al gráfico ese. No. Entonces, esta no. Vamos a analizar la C, pero ya sabemos por descarte, aunque sea, de que si no es la A, no es la B, tiene que ser la C. Pero analicémosla. Ahora díganme ustedes. Vamos. ¿Qué pasa si X es cero, por ejemplo? Uno menos 2 por cero. Bueno, uno menos cero les va a quedar. Les va a quedar una derivada de uno, ¿lo ven? Porque este término se cancela si X es cero. Y acá, ¿puede ser una derivada de uno? Sí, ¿no? Bueno, si X es negativa, ¿está bien? Si X es negativa, la derivada es positiva. ¿Por qué? Porque el 2 le gana el uno.
¿Está bien? El 2 le gana al 1, entonces menos por menos le va a dar más. ¿Está bien? La derivada va a resultar positiva. Y si tenemos los dos positivos, ¿está bien? La derivada, salvo en valores chicos, ¿está bien? La derivada le va a resultar negativa. ¿Está bien? Si ustedes tienen 2 por uno, uno, o sea, si x es 1 y uno ya va a resultar negativa, porque 1 menos 2 por uno le gana. Salvo que ustedes tengan un valor de un medio, valores chiquitos, entonces este 2 no le va a ganar al uno. ¿Qué es lo que pasa en esta primera parte? La derivada todavía es positiva porque a valores chiquitos positivos de x, ¿está bien? No le ganan al uno, ¿está bien? Pero después ya sí le ganan y es siempre negativa. ¿Se entiende? ¿Se animan a encarar el 13 solitos? Ahí veo un meneo de cabezas y que dicen no. Bueno, empiecen a analizarlo y ahora lo charlamos.
Chicos, ahí está la contraseña para que pongan la asistencia de hoy. Bueno, chicos, vamos con el 13. A ver, ¿qué me pueden decir de la función derivada A? Y si X e Y son menor que cero, ¿cómo es la derivada? Bien. Entonces, el gráfico que corresponda con A tiene que ser un gráfico que, si la derivada es positiva, ¿cómo es el gráfico? ¿Cómo? Creciente. Entonces, no sabemos cuál es, pero sabemos que Y es siempre creciente. Entonces, por ejemplo, el uno puede ser, no. El 2 puede ser, no. Bueno, entonces esos dos están descartados. Entonces va a tener que ser el 3 o el 4. Veamos. Uy, esperen, esperen. Uy, ya hice macana. A ver, a ver, a ver. Ahí está. El 3 o el 4. ¿Está bien? Que son siempre crecientes. Después vemos cuál es. Con respecto a la función b, ¿qué podemos decir?
da 0. Si x vale 0, entonces tenemos que buscar, entonces, la 1 en ese sentido puede ser porque cuando x vale 0, la función vale 0. Veamos los otros acá también, así que puede ser la 1, la 3 o la 4. Bueno, ¿eh? Ah, la derivada de 0. Ah, entonces, bueno, ya está descartado. Mm, ¿Hay dos? Está, la función b, la derivada da 0. Bien, sin. Entonces puede ser la 1, ¿está bien? Cuando x vale 0, da 0. Después, ¿qué otra puede ser? La derivada que dé 0, no de las derivadas. El gráfico 1 y 2. Bien, entonces ahora vamos a ver cuál de estos dos. ¿Qué más podemos ver en B? O sea, dijimos y' en 0 es igual a 0. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué pasa si, o sea, vimos que cuando x es 0 y' es 0. Cuando x es negativo, la derivada es negativa. Bueno, entonces, si x es menor que 0, me dicen que y' es menor que 0. Entonces, entre 1 y 2 que estábamos nosotros, ¿cuál será? ¿La 1? ¿Están de acuerdo? Entonces, este va con el B. Bueno, el C. ¿Qué podemos decir de la función derivada C? Cuando x, en algún momento, la derivada es negativa. No, ¿está bien? Entonces, y es siempre, ¿eh? Creciente. Ahí me gusta más. Y es creciente. Distinguen que, y es distinto decir que la función es creciente que la función es positiva. Una cosa es que la derivada sea positiva y otra cosa es que la función sea positiva. Por ejemplo, acá tenemos dos gráficos donde las funciones son crecientes, pero no siempre las funciones son positivas. ¿Está bien? Entonces es distinto. Siempre crecen, pero acá y es negativo. Acá y es negativo. No siempre son positivas. S- Sí son positivas las derivadas. ¿Está bien? Las pendientes a la recta, de la recta tangente a la curva es siempre positiva, siempre va hacia arriba. Siempre va hacia arriba. En todo momento, más o menos acostado, pero siempre hacia arriba. Acá también. Uy, bueno, bien dibujado. ¿Está bien? La derivada es siempre positiva, porque la pendiente es como, siempre es como si ustedes estuvieran escalando una montaña. ¿También? La función siempre crece, pero no siempre es positiva.
Les digo porque de pronto les preguntan, ustedes responden positivo y no es correcto. Se lo van a tomar como incorrecto. ¿Está bien? Porque matemáticamente no es correcto que la función, decir que la función es positiva. La función es creciente. Bueno, volviendo. Estamos en el tercero. Es siempre creciente. Entonces acá tenemos dos funciones, la A y la C, que son siempre crecientes. Bueno, ahora lo que tenemos que ver, en una tenemos un polinomio, ¿no es cierto? Con x al cuadrado más y al cuadrado. Y en otra tenemos a la x al cuadrado más y al cuadrado, pero que está en el denominador. Entonces, tienen un ratito para decirme entre la A y la C a qué gráficos corresponden. Fíjense cuál crece más rápido, cuál crece menos rápido. Pónganle números si quieren. ¿Está bien? Nosotros en la 3 crece más rápido que la 4. ¿Eso lo ven? ¿El gráfico? Bueno, vean entre la A y la C cuál crece más rápido. Y ahí me van a poder decir a cuál corresponde.
Bueno, chicos, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cuál crece más rápidamente? ¿La función A o la C? ¿Mm? ¿Qué me dicen? A ver, discutan. Unos me dicen la A, otros la C, otros son tan mudos. Pongan valores. A ver, uno más. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? Pónganle cualquier valor. X igual a 2, Y igual a... Supónganse que ustedes tienen y uno más X igual a 2, Y igual a 3 por meterle fruta. Uno más 4 más 9. ¿Está bien? ¿Qué me da? 9 más 4 13, más uno 14. Ahora, uno dividido uno más E a la 13. Usen la calculadora. ¿Cuánto les da? Uno sobre uno más E a la 13. Bueno, en uno, con el mismo valor, X igual a 2 e Y igual a 3, en la función A nos da el valor 14. Y en la función C nos da plin plin por 10 a la menos 6. No me acuerdo cuánto era, pero es algo por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuál les parece que crece más rápido? La A. ¿Estamos de acuerdo? De los gráficos 3 y 4, ¿cuál crece más rápido? Miren las rectas tangentes. Bueno, A ver, mirando qué tan pronunciadas son las rectas tangentes. En el gráfico 3, si avanzamos sobre los X, ¿qué va pasando con las rectas tangentes? Ok, pero estaba preguntando del 3, a ver, del 4. A ver, juntando lo que dicen las dos. En el 3, supónganse que partimos del 0 para comparar las dos partes. Si yo empiezo por el 0, no puedo señalar nada porque no es mi... No toques nada, pero señalarlo en el... Si yo empiezo por el 0 y me paro sobre la curva mirando las rectitas tangentes que dibujó Silvina, vemos que son cada vez más grandes a medida que avanzamos. ¿Sí? En el 4, como dijeron,
Si yo avanzo, al principio son empinadas, pero después se van acostando hasta que en algún momento parecen ser horizontales. Pareciera ser que se acercan a ser horizontales. Capaz nunca lo sean, no sé. ¿Sí? Entonces, en lo que decía Silvina de crecer más rápido o crecer más lento, ¿cuál crecerá más rápido? De los dibujos, ¿sí? De los gráficos. ¿Cuál crece más rápido? Sí, seguimos la misma, el 3 o el 4. ¿Qué significa crecer rápido? Que sea más inclinada, más empinada. Entonces, ¿en cuál? Imagínense si esto es una subida. ¿Con cuál suben más rápido? En el 3, ¿sí? Porque en el 4 empiezan a quedarse las rectas tangentes. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Ahora, estamos de acuerdo que con la 3 crece más rápido que la 4. Vamos a las fórmulas. ¿Cuáles les habían quedado? La A y la C. Entonces, lo que preguntaba Sila al principio es, bueno, ahora yo lo que estoy mirando acá son las pendientes de las rectas tangentes, de las que me hablaron recién. O sea que si corresponde a la primera, al dibujo del 3, la fórmula debería coincidir con que esas pendientes sean cada vez más grandes comparadas con la de la C. ¿Está bien? ¿Cuál de las dos les parece a ustedes que va a crecer más rápido? La A, ¿por qué la A? No, eso es para vos, pero no sé. Claro, si aumentamos los valores de X y de Y, en la C ponemos números cada vez más grandes de X y Y, la división me va a dar números cada vez más chiquitos, más cercanos a cero. No siempre, en este caso sí, pero no siempre es tan así. Exacto. Para que se escuche. A medida que aumenta X, la pendiente se va acostando. Denominador. ¿Está bien? En el 4, a medida que aumenta X, la pendiente de la recta tangente a la curva está cada vez más acostadita. O sea que la pendiente es cada vez más chica, que coincide con lo que ustedes le dijeron a Cintia que pasa en el C, que a medida que ustedes tienen un número más grande, como está en el denominador, el resultado es cada vez más chico. Es como si ustedes parten una pizza por más porciones. ¿Está bien? Lo que les toca para comer es cada vez una miga más chica, se quedan con más hambre. ¿Está bien? El, el número es más chiquito. Y acá, esta fórmula es de la derivada, o sea, de la pendiente de la recta tangente. A mayor x e y, menor pendiente de la recta tangente, que es lo que pasa en el gráfico 4. Mayor x e y, más acostadita es la pendiente de la recta tangente. ¿Se ve? Entonces, el 4, correspondería con el C y el 3 con el A. Bueno, el otro casi que nos queda por descarte. Si este es el B, ya tenemos el A y el C, ¿este cuál será? El D. ¿Alguno se acuerda cómo son la función seno y coseno? Bien, pero qué particularidad tiene? Cuando uno va, está arriba, la otra, ¿dónde está?
abajo. Entonces, ¿qué pueden decir de eso? Se anulan, bien. Entonces coincide con esto, si les parece, o no. Se van anulando. Bueno. ¿Alguna duda, algo que le quieras agregar vos, Sin? No sé si hay otro. A los que había preguntado si habían visto el video de hoy, si no lo vieron, mírenlo porque se hacen estas cosas, ¿sí? Se analizan gráficos y además está cómo se resuelven algunas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que mañana van a empezar a resolver. Ujú. ¿Está bien? Permiso. Hay algo. Bueno, si tienen alguna pregunta de esto, ¿no? En Zoom. Bueno, bien. Si no hay preguntas, dejamos acá.